señores, buenas tardes, buen provecho, bienvenidos a este programa Nación Decente. Hoy miércoles les acompaña Digna Paulino con nuestro enfoque empresarial y profesional. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes a esta hora. Muchos ya están almorzando, otros ya almorzaron, están quizás tomándose su cafecito después de haber almorzado. Hay gente que a las 12 del mediodía tienen que tener esos pies debajo de la mesa. Así que no importa, ya si usted almorzó o está en eso, siempre es muy agradable compartir con ustedes, tener esa compañía, ese acompañamiento a esta hora de la tarde. Hoy tenemos un tema que queremos enfocarlo en las empresas, pero también del lado profesional. Vamos a hablar de los programas de bienestar laboral, qué son y cómo una empresa puede integrarlo dentro de ese beneficio que muchas veces van a recibir nuestros colaboradores, que va más allá del salario monetario. Vamos a hablar de ese salario no monetario, de ese bienestar, de esos programas de bienestar que usted puede integrar a su empresa y que va a hacer esa recompensa, esa compensación no económica para sus colaboradores, pero que aporta tanto. Y vamos a verlo desde el enfoque también de cómo nosotros aportar a nuestros colaboradores dentro de ese programa de bienestar laboral, la educación financiera, y vamos a estar hablando también de cómo ayudar a nuestros colaboradores a que ya esa compensación económica que reciben la sepan administrar, pero haciéndolo con responsabilidad. Dentro de nuestro programa de responsabilidad social, la empresa siempre tiene que contemplar un programa de bienestar laboral, porque definitivamente cuando nosotros tenemos colaboradores, tenemos que enfocarnos no solamente en el deber que tiene ese colaborador como trabajador nuestro, sino también cómo nosotros podemos aportarle a él en su crecimiento personal, profesional, familiar, financiero y espiritual. No podemos dejar tampoco de lado la parte espiritual. Por eso hacemos mucho énfasis en que una nación, para poder ser una nación decente, debe contar con hombres y mujeres profesionales y empresarios llenos de Dios, con temor y viviendo ese fruto del Espíritu, practicando lo que el Señor pide para nosotros en Malaquías: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Cuando usted practica la palabra del Señor en su vida, usted va a marcar la diferencia. Es que se tiene que ver un cambio, es que se tiene que ver ese bienestar incluso en sus colaboradores. Se va a ver cuando usted es profesional y usted ejerce en una empresa su profesión o desempeña algún trabajo, se va a ver diferente, se va a ver que usted está lleno del Espíritu del Señor, que usted está lleno y que aplica sobre todo en su vida ese conocimiento quizás que pueda tener de la palabra. Miren, yo he tenido muchas experiencias en estos días con el servicio al cliente en nuestro país, que muchas veces nosotros tendemos a criticarlo, tendemos a hablar mal de la empresa donde no hay un buen servicio al cliente. Y lo cierto es que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos una vida feliz fuera del trabajo, se va a reflejar también ahí. Es más, cuando yo como empleado, como colaborador, me siento tomado en cuenta, cuando la empresa tiene programas de bienestar laboral que funcionan, que son funcionales y que van más allá de quizá haberlo plasmado en un papel. A veces hay industrias que exigen esos programas que se depositen ante el regulador, cuando realmente esos programas de bienestar laboral son funcionales. Los colaboradores, los empleados que usted tiene van a actuar incluso de una manera diferente, porque usted se va a ocupar de darle una buena capacitación, de trabajar el liderazgo en ese colaborador, que no tiene solamente que ver con el liderazgo de quien supervisa o de quienes son los directivos, los ejecutivos principales de la empresa. No tiene que ver solamente con los dueños, no, todo va a ir en cascada.
y como usted que está en una posición de liderazgo trata a sus clientes, usted sabía que sus colaboradores también van a tratar a sus clientes de esa misma manera. Por eso es que el liderazgo se modela. Usted quiere una transformación en su empresa, empiece cambiando usted. Cuando usted cambia, todo lo que está a su alrededor va también a experimentar un cambio, se va a transformar. Todo empieza, ¿por quién? Por mí. El cambio empieza por mí. Yo también puedo ser el cambio que yo deseo ver en el mundo. Por eso a mí no me gusta mucho quejarme ni estar hablando mal cuando yo recibo un mal servicio, porque yo digo, no, 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 tenemos que ver la cabeza, por donde va la cabeza, para allá mismo también va el cuerpo. Tales líderes, tales colaboradores. Puede que haya una excepción, porque no todo el mundo se comporta igual, pero es el patrón, es la cultura. Y por eso vamos a hablar entonces de esos programas de bienestar laboral y cómo integrar dentro de estos la educación financiera para nuestros colaboradores. En nuestro próximo programa vamos a estar hablando también de cómo nosotros integrar capacitaciones que mejoren el servicio al cliente y vamos a estar haciendo referencia precisamente al libro para que vayan indagando ustedes también que nos acompañan, vayan investigando y vamos a abrir también llamadas para que ustedes hagan sus aportes. Vamos a estar hablando del libro El excelente servicio paga, pero es un preámbulo que hacemos a ese próximo programa que vamos a tener hablando del servicio al cliente. Entonces, esos programas de bienestar laboral, las organizaciones disponen de numerosas formas de integrar el bienestar en la vida de sus empleados y en el lugar de trabajo. Y hay algunas ideas que son bien funcionales dentro de estos programas de bienestar laboral porque esas iniciativas mejoran definitivamente la cultura corporativa y el bienestar en general. Cuando tú tienes unos colaboradores felices, eso se va a ver por todos los rincones de la empresa, del negocio. Y vamos a estar viendo entonces en esta parte del bienestar laboral cómo nosotros como líderes podemos desarrollar programas de educación financiera que se integren a ese programa de bienestar laboral. Vamos a estar desde ya recibiendo sus comentarios. Pueden enviarnos nota de voz a través de nuestro número, el 809-534-1437. Usted ahí pues nos deja su nota de voz. ¿Qué experiencia? Vamos a hacerlo bien dinámico. ¿Qué experiencia usted ha tenido en su lugar de trabajo cuando se han implementado programas de bienestar laboral? Si existen en su empresa programas de bienestar laboral, ¿cómo ha sido el impacto cuando la empresa ha mirado un poquito, ha puesto los ojos un poco en sus colaboradores? ¿Cómo ha sido el cambio, la transformación cuando se cambia una cultura dentro de la empresa? ¿Cómo éramos antes de implementar un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, un cambio en el servicio? ¿Cómo era la socialización con nuestros clientes? ¿Qué decían los clientes de nosotros? ¿Cuál era incluso el clima que abundaba dentro de la empresa? Porque, señores, los programas de bienestar laboral tienen tanto beneficio no solamente a lo interno de la empresa, sino también a lo externo. Muchas empresas practican programas de bienestar en el lugar de trabajo para atraer a mejores empleados, retenerlos y aumentar la productividad. Como dice una mentora que tengo, que ella siempre dice los talentos, atraer esos talentos que van a ser la cara, que van a ser la imagen de nuestra empresa. Sabemos que los talentos cuestan y tú como empleador, como dueño de negocio, tienes que procurar atraer los talentos. ¿Quiénes son esos talentos? Esos colaboradores que tú vas a tener que van a vivir una vida socioespiritual integral, que van a practicar la ética, que van a pensar siempre en ese amor al prójimo. Señores, nosotros necesitamos manifestar el fruto del espíritu en nuestra vida, porque se integra, no es que, no, espérate, mi vida laboral y mi vida espiritual está por allá. No, no, no. Somos seres integrales y tenemos que donde quiera que estemos ser
pues lo que decimos, el practicar esa vida espiritual que nosotros decimos que cultivamos. El 80% de los trabajadores de organizaciones con sólidos programas de salud y bienestar laboral se sienten apreciados, se sienten comprometidos con sus empleadores, se sienten comprometidos con dar un buen servicio a sus clientes y se sienten comprometidos con tener una buena relación con sus compañeros de trabajo, con sus colegas. Hoy precisamente estamos abordando este tema del bienestar laboral y cómo podemos integrarlo a la parte de bienestar económico de nuestros colaboradores, pero previamente estoy haciendo este preámbulo y dándole, de verdad, invitándoles a que nos compartan su impresión, que nos dejen sus notas de voz para nosotros escucharles también con relación a este tema. Un programa de bienestar laboral es un conjunto de actividades en el lugar de trabajo respaldadas por la ciencia, cuyo objetivo es fomentar el bienestar de los empleados, aumentar la productividad y mejorar el rendimiento laboral. Entonces, el bienestar laboral tiene diferentes elementos y vamos a ver solamente uno de ellos. Dentro de ese programa de bienestar laboral, como empresa, si yo estoy realmente interesado en que mis colaboradores se sientan bien, que estén bien, que no tengan situaciones económicas. Esto va más allá, señores, de los salarios que nosotros podamos pagar, sino que ese empleado conozca, aprenda a gestionar sus finanzas de manera adecuada. Entonces, dentro de ese programa de bienestar laboral y los diferentes aportes que va a hacer, yo voy a integrar un programa de educación financiera. Miren, esto es algo que se está viendo ya a nivel global. En España, por ejemplo, como soy educadora y planificadora financiera de calidad, certificada en España bajo la norma ISO, hay ya empresas que están incluso contratando educadores financieros para la empresa como parte del beneficio del paquete de compensación de ese colaborador y los programas de bienestar laboral. O sea, yo no voy a tener un programa de bienestar laboral solamente, por ejemplo, algunos programas que tiene este programa dentro. El programa de bienestar laboral, por ejemplo, hay paquetes para los colaboradores para gimnasio, para que mejoren su aspecto físico. Hay programas de afiliados con descuentos especiales en ciertas tiendas, en ciertos comercios para los colaboradores. De clubes, acceso a clubes, membresías a clubes. También, por ejemplo, descuentos en para las mujeres, descuentos en medicina específica para la mujer como ginecología, odontología, y se sientan y crean dentro de ese programa diferentes paquetes de compensación adicional para ese colaborador. También, por ejemplo, jornadas de paseos, viajes recreativos a ciertos lugares, actividades sociales para que ese empleado pues se socialice, se distraiga, se entretenga, bote quizá el estrés que conlleva la responsabilidad laboral o situaciones que pueda tener en la casa. Ofrecen servicios de psicología, psiquiatría, en fin. Se ha puesto como un poco de todo. Pero casi nunca se piensa dentro de ese programa de bienestar laboral incluir la educación financiera como un pilar de ese programa esencial. Nosotros lo vemos desde la parte de bienestar. ¿Por qué? Porque un colaborador que yo solamente lo atraigo a través del dinero y le aumento el sueldo y le aumento la membresía que ahora va para tal club, si yo no trabajo la parte de educación financiera de ese colaborador, él va a ganar 10, va a gastar 20. Le elevo el salario a 50, va a gastar 100, porque no ha aprendido a manejar la parte económica, a manejar un presupuesto, a hacer inversiones juiciosas. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo un colaborador financieramente estable, yo voy a tener un colaborador que va
a tener mejor productividad, porque no va a tener problemas económicos que quizás lo van a distraer del trabajo que debe de realizar. Así que es importante nosotros dar una mirada también a que dentro de ese programa de compensación o el programa de bienestar laboral tenga un programa de educación financiera y que a través de este pues se pueda trabajar de manera sistemática con ese colaborador paso a paso diferentes procesos que conlleva en sí la educación financiera. Por ejemplo, entramos en la parte de alfabetización financiera, donde ese colaborador aprende los conceptos, qué es el ahorro, por qué razón yo tengo que tener cuidado y tomar en cuenta el riesgo que representa una inversión, cuáles son las entidades incluso de intermediación financiera en mi localidad que están reguladas, que están supervisadas por Superintendencia de Bancos y que esto mitigue el riesgo que representa usted tener el dinero. Por ejemplo, conocer el tema de las cooperativas, cómo están reguladas las cooperativas, cuáles son los riesgos que implica el usted hacer una inversión en X institución. O sea, eso está dentro de los programas de educación financiera y usted le va a aportar ese conocimiento a su colaborador que luego de esa alfabetización entonces se trabaja la planificación financiera que va a llevar a cómo administrarse con un buen presupuesto, ayudarlo a hacer ese presupuesto personal o familiar, si tiene ya pareja, si tiene familia, cómo implementar ese presupuesto, cómo ejecutarlo mes tras mes, cómo hacer las evaluaciones para medir cómo vamos en materia de la ejecución de ese presupuesto, cómo hacer inversiones, cómo definir mis objetivos vitales, mis objetivos de vida a lo largo de mi etapa, de las diferentes etapas de mi vida, cuáles son mis planes, mis proyectos en esa primera etapa, cómo yo me veo cuando ya yo entre en una etapa de adulto mayor, cuando ya yo llegue a la etapa de jubilación. Empezamos a trabajar y a preparar y a planificar cada etapa de la vida de ese colaborador a través primero de la educación financiera y la planificación financiera. Qué bello sería de verdad que dentro de estos programas de bienestar laboral se vea también esa necesidad puntual que muchas veces tienen los profesionales porque no saben administrarse, no saben incluso gestionar cuando me ascienden a un nuevo puesto, me van a aumentar el salario. Ok, entonces si yo cuando ganaba una cantidad de dinero vivía sobregirado, ese problema, si yo no lo trabajo de raíz, no se va a solucionar, no se va a resolver con que haya recibido una promoción para otro puesto de más compensación económica si yo no trabajo la base, si yo no le enseño a ese colaborador cómo administrarse de manera correcta para que pueda ir aprovechando esa bendición como lo es el tener un trabajo, el quizá tener un buen salario, porque eso es relativo, tener un buen salario. Yo he escuchado muy pocas personas que dicen, no, yo gano bien, a mí me pagan bien, porque generalmente asociamos el salario a la necesidad económica que yo tengo. Ah, no, es que yo no gano bien porque a mí ese dinero no me alcanza para nada. Pero cuando se ve la media del salario que tú tienes y cuando se evalúa y cuando se hacen las encuestas salariales, el puesto tuyo está muy bien valorado, el salario que tú tienes es justo dentro de esa escala que utiliza la empresa para evaluar la compensación que le va a dar a cada puesto, pero tú dices que no tienes una buena compensación porque gastas más de lo que recibes y nunca te vas a saciar, nunca vas a estar conforme, vas a ir por más, pero si no trabajamos esa base de una correcta administración financiera, vas a estar siempre en ese mismo círculo vicioso. No, espérate, ahora me tengo que buscar un trabajo que gane el doble. Gano el doble, pero sigo con el problema. Ahora no me alcanza. Y mis deudas incrementándose porque no trabajamos el tema de raíz. Así que es importante que si usted está implementando un programa de bienestar laboral, piense también que dentro de ese programa hay que incluir ese beneficio de educación financiera. Hay diferentes profesionales que le pueden ayudar a poder incluir dentro de ese programa de bienestar laboral o en la compensación
Mire, aquí por cultura de la empresa, todos los años mis colaboradores van a recibir una capacitación en educación financiera. Vamos a hacer un programa de 3 meses trabajando toda la parte que todos los pilares de la educación financiera, la educación y la planificación. Y dentro de esto se abordan temas como el tema del ahorro, que es tan necesario para poder ir teniendo un crecimiento económico. Es más, incluso, mire, viéndolo desde la parte hasta de cómo ese colaborador puede hacer mejores obras sociales. Si va a su iglesia, diezmar con gozo, porque lo ha tomado incluso en cuenta dentro de su presupuesto. Así que no trabajemos solamente el bienestar laboral, esos programas de bienestar laboral pensando en que el club, en que el gimnasio, en que lo descuento en la tienda, incluyan, de verdad se lo doy de recomendación, usted empresario que nos está escuchando, incluya dentro de ese programa un pilar esencial que es la educación financiera para sus colaboradores, porque tiene tanto beneficio. Hemos visto los resultados que han tenido los colaboradores cuando en las empresas se incluye este tema de educación financiera para todos sus colaboradores. No podemos simplemente pensar en la compensación económica. Hay compensaciones que van muchísimo más allá y que al final de cuentas, mire, su empleado, su colaborador se lo va a agradecer definitivamente porque realmente donde se ha implementado ha tenido resultados y esos resultados están ahí. Así que escríbanos, déjenos su comentario. También si usted desea información sobre este tema, puede escribirnos también al 829-261-9831. Puede tener contacto también a través de nuestras redes sociales para que por ahí nos haga la pregunta, su inquietud, nos comparta su inquietud. 829-261-9831 en el WhatsApp y en nuestras redes sociales estamos en Liderando Tus Finanzas RD, Liderando Tus Finanzas RD y equipa.escuela y ahí usted va a recibir toda la información. Pero si también dentro de su programa de bienestar laboral usted quiere que sus colaboradores tengan una excelente sonrisa, bueno, hoy tenemos aquí un 20% de descuento en Dental Prestige, que es la doctora que estaba en el programa Matrinoviazgo. Usted tiene un 20% de descuento en su primera cita. Regálele ese 20% de descuento a su colaborador y envíelo a Dental Prestige, que está en la Plaza Eric, local 5, autopista de San Isidro, Santo Domingo Este. Y recuerde, usted como profesional, como dueño de negocio, tiene que hacer lo que nos manda Dios en su palabra, hacer justicia, amar misericordia y hacer humildes ante Él. Buenas tardes, buen provecho, hasta nuestro próximo programa.